Buenas tardes con todos. Este caso es sobre enteropatías en la especie canina. Ya, como en primera instancia tenemos el concepto de lo que se trata de enteropatía, es una breve explicación. La enteropatía en sí es la pérdida excesiva de proteínas a través del tracto gastrointestinal. Las causas de esta son múltiples y dentro de ellas tenemos a la enfermedad inflamatoria intestinal, intussuscepción, tumores gastrointestinales, parásitos, alergias, infecciones fúngicas y otra causa también puede ser la linfagiectasia intestinal. Ok. Dentro de una breve explicación, de fisiopatología, tenemos que las causas ya mencionadas anteriormente pueden ser de origen inflamatorio, ulcerativos o erosivos. Todos estos procesos provocan la alteración de la mucosa y la rotura de los vasos linfáticos dentro del lumen intestinal. Además de esto, provoca un daño en la unión entre las células epiteliales intestinales y como resultado final, una pérdida de proteínas. La pérdida de proteínas se da por la alteración de estas uniones que podemos ver aquí. Ya. La fuente de pérdida de proteínas en la enteropatía proviene de los vasos o del espacio intersticial de la mucosa intestinal. Los capilares de la mucosa son los que permiten el paso de las macromoléculas del espacio intersticial. Las alteraciones en la mucosa intestinal lo que causan es la salida de estas proteínas hacia el lumen del aparato gastrointestinal. Como ya sabemos, esta pérdida no es selectiva y se pierde albúmina y globulina, produciéndose una panhipoproteinemia, la cual es característica de la enteropatía perdedora de proteínas y permite, en teoría, solo en teoría, diferenciarla de la glomerulopatía y enfermedades hepáticas que cursan solo con pérdidas de hipoluminemia. En la práctica, puede asociarse con concentraciones de globulina sérica ya sean disminuidas, aumentadas o normales. Esto no tiene en sí relevancia con la enteropatía. Okay. Dentro de las alteraciones tenemos que la congestión linfática puede provocar una hipertensión linfática. Esto provoca que la linfa fluya dentro de la cavidad abdominal y del lumen intestinal. Esta obstrucción de los vasos linfáticos también provoca una pérdida de linfocitos, aparte de la pérdida de proteínas. Los linfocitos que se producen en el timo y que provienen de las placas de Peyer del intestino viajan a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos y de ahí pasan a la circulación sistémica para después de esto volver a la lámina propia del intestino para así transformarse en células plasmáticas. En el caso de la linfagiectasia, los linfocitos T no pueden salir del intestino y se pierden a través del lumen junto con las proteínas. Esta pérdida puede dejar al animal con una respuesta deficiente en la inmunidad celular. Cualquier enfermedad gastrointestinal, si es severa o se permite o se deja que se haga severa, puede causar una enteropatía perdedora de proteínas. Sin embargo, entre las más frecuentes encontramos a la linfagiectasia intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal y al linfoma. Para detectar esta enfermedad tenemos que para detectar esta enfermedad debemos tener en cuenta que los signos clínicos pueden ser variables. Todo esto depende de la duración de la enfermedad, la causa principal de la enfermedad y del segmento del aparato gastrointestinal que ha sido afectado. Lo más habitual es que exista una diarrea crónica intermitente de intestino delgado
con o sin vómitos y anorexia. La pérdida de peso también es frecuente, así como también la pérdida de masa muscular y consecuente una caquexia. A la palpación abdominal podemos detectar también un engrosamiento de los intestinos y una presencia de masa abdominal, aunque esto no se da en todos los casos. Aunque también debemos precisar que hay algunos casos en que no presentan ningún síntoma relacionado con el aparato gastrointestinal y que ante una exploración clínica todo parece estar completamente normal. Pero no podemos excluir a la enteropatía perdedora de proteínas solamente por el análisis exploratorio o por el cuadro clínico. Ya. También se suele presentar edema subcutáneo y una distensión abdominal, conocida como ascitis, la cual puede aparecer si el nivel de albúmina sérica es menor a 1.5 gramos sobre decilitro. Aunque no siempre ocurre así, la presión oncótica se mantiene en un 80% por la concentración misma del vómito. Ya. En los casos de hipoalbuminemia, la presión oncótica del espacio intersticial puede ser mayor que la presión oncótica del espacio intravascular. ¿Ya? Con lo que se produce un paso o un tránsito de fluidos al espacio intersticial con un resultado de edema. Ya, la disminución de la presión oncótica por hipoaluminemia provoca la formación de trasudados puros. Sin embargo, también se ha logrado describir que hay ciertos casos que han presentado trasudado modificado o también llamado el quirotórax. Dentro de los descubrimientos de análisis que podemos observar son la panhipoproteinemia y la linfopenia, que como ya les había mencionado antes, son características de la enteropatía, aunque no siempre se observa en todos los casos. La hipoaluminemia es la alteración que presenta la mayoría de perros. Su grado tiene relación con el pronóstico de la enfermedad y suele también reflejar el grado de lesión histológica. Es importante resaltar que la medición de albúmina puede encontrarse falsamente disminuida en casos en donde se utilicen laboratorios de humana, los cuales no logran detectar la albúmina canina. La hipocolesterinemia también es característica y es el resultado de la mala absorción de lípidos y la pérdida por el lumen intestinal. Es importante realizar también biopsias para así descartar cualquier enfermedad hepática y no confundirla con una enteropatía. Se realizan los análisis de orina para observar presencia de proteinuria y así descartar la glomerulopatía. En algunos casos también podemos observar anemia y neutrofilia. Todo esto debido a estrés o inflamación crónica, que al igual que en los casos de plaquetas normales o disminuidos, también se presentan por la inflamación crónica. Ya. Otro punto importante, podría decirse, es la hipocalcemia, ya que aproximadamente el 40% del calcio circula en la sangre unido a la albúmina. Y con la pérdida de esta proteína se produce la enteropatía, lo cual puede provocar una falsa disminución en la cantidad total de calcio sérico, por lo cual se recomienda para la medición de calcio realizar un análisis de calcio ionizado. Ya, ahora sí, abordamos el caso clínico, el cual se trata de una linfangitis lipogranulomatosa. Esta es presencia de un perro macho de 8 años que ha sido remitido por otra clínica y se encuentra presente en el Hospital Veterinario Madronal con diarrea crónica. Este se encuentra sin vómitos, pero ya presenta un grado de anorexia y una pérdida de peso progresiva crónica. En el examen físico muestra las
las mucosas, normocrómicas, una temperatura rectal normal, frecuencia cardíaca y respiratoria normal y una condición de 2/5. En la analítica general, los resultados muestran una hipoproteinemia, hipogluminemia, hipoglobulinemia, hipocolesterolemia y también un incremento de la lipasa linfática. Todos estos signos, como ya mencionamos antes, parecidos a una enteropatía. Ya, en estas imágenes podemos ver los estudios realizados, los cuales fueron radiografías, ecografías y hasta un electrocardiograma. Ya, se realizan radiografías de abdomen, como podemos observar en la imagen A, y del tórax en la imagen B, para así descartar la presencia de ascitis y de un hidrotórax. Un electrocardiograma para valorar la funcionalidad del corazón y una ecografía abdominal, como se muestra en el resto de fotografías, en donde se donde se puede observar la presencia de una pequeña cantidad de líquido libre en el abdomen, como podemos observar en la figura D, y la pared muscular de algunas asas intestinales que se encuentran levemente engrosadas, como podemos observar en las otras fotografías. Ya. No siendo posible llegar a un diagnóstico definitivo con las pruebas ya realizadas, se decide proceder con una laparotomía exploratoria. La laparotomía evidencia en sí en el intestino delgado la ectasia de la red de vasos linfáticos, como podemos observar en la figura L. Podemos observar aquí la ectasia de los vasos linfáticos. Una presencia de nódulos blancos lisos en relieve con consistencia mineral cerosa en el intestino delgado, como podemos observar aquí. Ya, de esta se toma una muestra para biopsia y se envía al laboratorio para ser analizada. Ya, después de la laparotomía o de la intervención quirúrgica, las indicaciones alimentarias para el postoperatorio son ayunos por 24 horas, después una dieta de 48 horas y low fat, y además se administra cefadroxilo durante 7 días. A los 12 días el paciente se muestra con una mejoría, animado, apetito regular y ya no presenta vómitos ni tampoco diarreas. Ya. Los resultados de la biopsia transmural del intestino delgado muestran intensos cambios inflamatorios consistentes en la infiltración difusa, en todo el espesor de lo que es la mucosa. Células mononucleares constituyendo poblaciones celulares mayoritarias, los linfocitos y células plasmáticas. Entre estas células se aprecian leucocitos globulares, intraepiteliales, macrófagos, mastocitos de intensa infiltración de leucocitos polimorfonucleares eosinófilos, como se muestra en la figura N y en la O. La lámina propia aparece con intensa linfagiectasia, fibrosis y edema difuso, como se muestra en esta fotografía. Ya. En estas fotografías podemos ver que el epitelio superficial y el de las criptas presenta lo que es una metaplasia mucosa. Podemos observar numerosas figuras de mitosis en las criptas abundantes, linfocitos intraepiteliales, y algunas criptas aparecen distendidas con material amorfo acidófilo y restos celulares en su interior. En la túnica muscular, en algunos focos se aprecian lesiones bien delimitadas, constituidos por vasos linfáticos distendidos. Un depósito de material acidófilo o graso, agregados de macrófagos espumosos e infiltración de leucocitos polimorfonucleares, los que se conocen como lipogranulomas.
Ya. Luego del estudio de todo el caso, em, se, se confirma el diagnóstico de una enteropatía perdedora de proteínas debido a una linfangiectasia intestinal acompañada por linfangitis lipogranulomatosa. El tratamiento para esta fue administrar metronidazol, un comprimido 2 veces al día por 10 días, metilprednisolona, medio comprimido 2 veces al día por 20 días, luego medio comprimido una vez al día por 20 días y luego medio comprimido un día sí y uno no. Además de esto también se administra un probiótico intestinal, un sobre por día por un mes y una dieta low fat indefinidamente. Ya. La evaluación del paciente fue positiva, ya que a los 18 días de tratamiento se encuentra animado, eh, el apetito aumentado, ya no presenta vómito ni diarrea, ha ganado peso y el aspecto del pelo es brillante. Para la confirmación de que todo se encuentre normal, se realiza un hematocrito que sí resulta normal. Y una prueba de las proteínas totales que resultan aumentadas, o sea, en un porcentaje o en cantidad de 4 gramos sobre decilitro con respecto a los días anteriores, en donde se encontraba con 3 gramos sobre decilitro. A todo esto se llega a una discusión en donde se dice que la enteropatía con pérdida de proteínas se diagnostica más habitualmente en perros que en gatos. Y en gatos se asocia mayoritariamente a lo que es los linfomas gastrointestinales. En perros se asocia con una variedad de enfermedades del intestino y algunas alteraciones sistémicas. Entre estas podemos mencionar enteritis linfoplasmática, eosinofílica, granulomatosa, alergia alimentaria, intolerancia alimentaria, enteropatía al volumen, lupus eritematoso, parvovirus, etc. Dentro de las razas con mayor riesgo de sufrir enteropatía con pérdida de proteína tenemos a las Basenji, Shar-Pei chinos, pastores alemanes, Rottweiler, los terriers de pelo blanco, Yorkshire, bueno, todos estos con una predisponencia genética. Ya. La linfangiectasia intestinal es una de las alteraciones más comunes asociadas con enteropatía perdedora de proteínas. Ya. La linfangiectasia intestinal puede ser primaria o también secundaria. La primaria puede mostrar la presencia de infiltrados de células inflamatorias en una distribución desigual, pero a lo largo del intestino, y con la presencia de lesiones lipogranulomatosas. Estas pueden ser causadas por el líquido estancado y por el goteo de grasa hacia los tejidos adyacentes. Es por esto que se observa una hipocolesterinemia. Ya. En cuanto a la linfangiectasia intestinal secundaria, esta se desarrolla cuando los infiltrados inflamatorios o los granulomas obstruyen el flujo linfático en pacientes con IBD. La enteropatía perdedora de proteínas siempre debe de sospecharse y nunca descartarse en perros donde podemos observar la presencia de diarreas, vómitos, pérdida de peso progresiva, edema subcutáneo en los miembros, dificultad respiratoria por el acúmulo de líquido y también una distensión abdominal. Otras pruebas diagnósticas que nos ayudarían a una mejor a obtener un mejor diagnóstico, si valga la redundancia, son estudios radiográficos para descubrir o descartar si hay la presencia de derrames pleurales, ascitis, o análisis en los derrames de las cavidades, evaluaciones cardíacas para evitar la insuficiencia cardíaca derecha, que también puede ser una causa de la linfangiectasia. El diagnóstico definitivo de la linfangitis lipogranulomatosa,
Se basa en la identificación de las lesiones características por medio de una biopsia, esta obtenida mediante la laparotomía, que puede mostrar en el mesenterio y en la serosa una red marcada de linfocitos distendidos, nódulos blancos y depósitos granulares espumosos, conocidos, como ya les mencioné antes, como lipogranulomas. En sí, el tratamiento para esta enfermedad o condición tiene como objetivo principal la disminución de la pérdida de proteína, es decir, poder aumentarlas. Todo esto se logra mediante el manejo de la dieta y un tratamiento con antiinflamatorios. La dieta debe ser muy baja en grasa y contener una cantidad abundante de proteína de alta calidad biológica. También se recomienda agregar a la dieta triglicéridos de cadena mediana para así reemplazar las calorías perdidas. Los corticoides en dosis antiinflamatorias ayudan a controlar la diarrea causada por la linfagiectasia. En muchos pacientes el pronóstico es positivo, logrando así una remisión que dura meses, años, combinando, como ya se mencionó, una terapéutica dietética y antiinflamatoria. Sin embargo, se han visto casos en donde los pacientes no responden y algunas veces recaen. Pero cabe mencionar que en la mayoría de los casos el pronóstico del tratamiento es positivo. Esto es todo en cuanto les puedo hablar en breve sobre la enteropatía y su relación en cuanto a un caso clínico presentado en la especie canina. Muchas gracias.